Retomemos el tema de las vacunas. 8,000 dosis para 4,000 personas, vienen a ser 4,000 vacunas, las primeras que llegaron acá al Ecuador. He dicho, es un mensaje esperanzador, aunque, lo dije en el comentario, creo que terminó siendo decepcionante para muchos porque esperábamos obviamente la llegada de una mayor cantidad de vacunas. ¿Qué nos dice el académico Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE, que ya está con nosotros? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a quienes nos siguen. Bueno, efectivamente sí, es un anuncio esperanzador, pero llama muchísimo la atención el triunfalismo con que lo hacen. Traen 8,000 vacunas para 4,000 dosis, que ni siquiera, Fabricio, alcanzan para cubrir al sistema sanitario. La red pública y privada del país tiene más de 100,000 profesionales de la salud. Imagínese usted cómo van a distribuir las 4,000 vacunas. Es decir, si hablamos ya de la población general, requeriríamos alrededor de 12 millones de vacunas para tener una cobertura del 70% de la población y llegar a una inmunidad de rebaño y por lo tanto intentar contener la pandemia. Las 8,000 vacunas equivalen aproximadamente al 0,03 de la población general. O sea, no alcanza absolutamente para nada. Usted ha dicho, se requieren al menos 12 millones de vacunas para inmunizar al 70% de la población. ¿Eso sería lo ideal? Lo ideal, efectivamente. El gobierno ayer anunció que ha adelantado negociaciones y que supuestamente hasta mayo llegarían 18 millones de dosis para inmunizar a 9 millones de ecuatorianos. Más o menos ese es el anuncio complementario que se generó ayer. ¿Cómo le ve usted ese anuncio? Lo veo muy complicado realmente. Si vemos en el panorama mundial, hasta la fecha se han administrado más de 50 millones de dosis. El 90% de estas en los países industrializados. Hay un problema entre los gobiernos y las empresas, como debió preverse. También los precios están aumentando y habría que buscar otras alternativas. Una muy buena alternativa sería negociar con los empresarios de la vacuna Sputnik 5, la vacuna rusa. Esta vacuna cuesta 4 veces menos que la vacuna de Pfizer. Se está administrando en varios países europeos, Hungría, los países nórdicos, Finlandia, en Latinoamérica, México, Bolivia, Argentina, me parece que Bolivia, Argentina y Venezuela también. El tema es que es una cuestión geopolítica, ¿no? Esta es una vacuna a la cual se le ha achacado pocos estudios, pero la vacuna de Pfizer tampoco es que haya tenido muchos estudios. La vacuna Sputnik ha solicitado ya la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento y en nuestro país, yo me imagino, como le decía, por temas geopolíticos no se la ha traído, pero los derechos de la salud de la población y los derechos humanos, en este caso ante una pandemia que está matando a mucha gente, deberían estar por encima de los problemas geopolíticos. ¿Hay claridad a esta hora sobre cómo el gobierno va a administrar estas primeras 4,000 vacunas, estas 8,000 dosis que terminan siendo 4,000 vacunas para 4,000 personas? ¿Tenemos esa claridad, doctor? No, el hermetismo es total. No estamos pidiendo desde el ámbito de la academia ni tampoco la Federación Médica Ecuatoriana que nos den la lista, porque obviamente eso hay que mantenerlo con reserva, pero sí debería tenerse absolutamente claro hacia dónde van las vacunas. Sería tristísimo que las pocas vacunas que han llegado sean utilizadas en políticos que ni siquiera aparecen y se deje de vacunar a las personas que están a los profesionales que están en primera línea de la atención del COVID. Le comento que la situación en este momento es dramática. Ya hablaremos más adelante incluso sobre los últimos datos en Pichincha, pero con las 8,000 vacunas no hacemos absolutamente nada. Desde el inicio de la pandemia ha habido 0 planes de contingencia exitosos. Dígame un solo plan que haya logrado su objetivo. Nulas medidas de bloqueo para evitar la dispersión, un abandono total al sistema sanitario,
La política desde el inicio ha sido del sálvese quien pueda. Ahí están los resultados, Fabricio. Somos el segundo país del mundo con mayores muertes en exceso, más allá de lo que digan las autoridades. Ahora, en la planificación inicial, porque yo también en el comentario que hice en la primera parte de este espacio decía, el ver la llegada de las vacunas a mí me genera esperanza, pero al mismo tiempo la cantidad me terminó decepcionando y a mucha gente le terminó decepcionando, porque la semana anterior el gobierno dijo primero 50,000, después el presidente aparece en una cadena diciendo tenemos buenas noticias, Pfizer nos va a dar 36,000 adicionales, se hablaban de 86,000. Usted me dice que más o menos son 100,000 los profesionales de la salud del sistema público de la salud. Tal vez esas 86,000 se hubiesen alcanzado para inmunizar a la mayor parte de los profesionales de la salud. Con 8,000 prácticamente no se puede hacer nada. A menos del 40%, porque le recuerdo que son 2 dosis. Entonces, tiene razón, estamos hablando de 43,000, tiene razón. Más de 110,000, son más de 110,000 profesionales de la salud. O sea, estaríamos hablando, tiene razón, hablaban de 86,000, vienen a ser 43,000 vacunas, menos de la mitad del universo de profesionales de la salud del sector público nomás. Sector público y privado, la red pública y privada. De los dos. Así es. Y entonces, ¿qué debemos esperar para estas semanas, doctor? Bueno, la situación sigue siendo compleja. Estas 8,000 vacunas yo creo que son una especie de, ¿qué le comentaría? Pues un desvío de la atención de lo que realmente está ocurriendo. A ver, el Distrito Metropolitano de Quito, por hablar de las cifras que tengo, porque desconozco las cifras, como usted sabe, del COE Nacional no se publican tal cual se deberían. También en esto ha habido un hermetismo total desde el inicio, pero el Distrito Metropolitano de Quito tiene un contagio sostenido de casos de la COVID. En la última semana incluso ya el incremento no es matemático, sino es exponencial. En este caso se ha duplicado el número de casos con respecto a la semana anterior. Más allá de lo que dice el señor ministro, al menos en el Distrito Metropolitano, la ocupación de camas de hospitalización es del 90%. Las camas de UCI supera el 96%. El día de ayer había 76 pacientes en lista de espera. Estos pacientes, si no se les conecta inmediatamente al respirador, fallecen. Así que esa lista de espera es un invento que no sé de dónde salió, es un término que no se usa. No hay listas de espera para cuidados intensivos. Con respecto hablando de estas listas de espera, el señor ministro habló de que hay una lista de profesionales, pero sería bueno que ustedes le consulten al señor ministro cómo es el plan para el manejo de los datos de quienes van a ser vacunados. Esto no se hace con listas en papeles, pues. Se necesita una plataforma en donde consten nombres y apellidos, edad del paciente, el domicilio, el teléfono para llamar en caso de efectos secundarios o para volver a citarles nuevamente. ¿Quién administró la dosis? ¿Dónde administró? ¿Cuál es la fecha de la nueva dosis? Etcétera. Es decir, ¿está hecha la plataforma? Porque esto no se hace con listas en papel. ¿Cómo se ha planificado? ¿Cuáles han sido los criterios de selección para incluir entre los primeros estos 4,000 beneficiados de la vacuna y no a otros? Es decir, eso lo que demuestra nuevamente es que no hay una planificación y hay una falta de transparencia que ha sido la tónica que se ha venido manejando a lo largo de toda la crisis. Ahora, esas cifras que usted está señalando respecto de la ocupación en hospitalización, en unidades de cuidados intensivos, se habla de la duplicación de contagios. ¿Se esperaba esto? Yo quiero preguntarle a usted, doctor Ricardo Hidalgo, que nos acompaña en esta mañana. ¿Esta es una segunda ola? ¿Es la misma ola del año pasado? ¿Qué ha ocurrido para que otra vez estemos hablando de que las cifras de contagios e inclusive de fallecidos de la COVID-19 se están complicando, doctor? Nunca salimos de la primera. Cuando el ministro dijo que no hemos tenido las olas que se ha tenido en Europa, pues sí, tiene razón. En Europa ya van por la tercera ola. Aquí nunca salimos de la primera. Si usted ve los gráficos solo del Distrito Metropolitano, son tenebrosos. Antes teníamos que Chillogallo, La Magdalena, Chimbacalle, la Mariscal Sucre,
Guamaní, el centro histórico eran las zonas de más alto contagio. En las 2 últimas semanas, la tasa de incidencia por 1000 habitantes en el distrito metropolitano se ha cuadriplicado en Iñaquito. Fíjese usted. Y entonces, bueno, dicen Iñaquito, ¿por qué? Pues es un centro en donde está localizado el comercio, las oficinas, la burocracia, las empresas, etcétera. Vea usted lo que está ocurriendo con los buses. Es decir, ya ha habido una especie de reclamo sobre cómo se han manejado los salvoconductos, pero el problema de los salvoconductos no es el mayor problema. La mayoría del transporte se hace por transporte público, la gente utiliza los buses. Los buses están llenos. No se exige una fila, como habían dicho, para que las personas vayan de pie. Ahora hay 2 y 3 filas. Personas que están viajando sin la protección adecuada, sin mascarillas. Ahí está el problema. ¿Dónde está el control tanto de las autoridades nacionales, de la Policía Nacional, como del Distrito Metropolitano? Entonces, esto no se va a solucionar en el supuesto de que tengamos ya vacunas para todo el mundo. No se va a contener solo con las vacunas, si es que no continuamos con las medidas de bioseguridad que todos conocemos. Además, traen 8,000 vacunas. La próxima vez que le entreviste usted al ministro, por favor, pregúntele cuántas pruebas han traído. Porque todavía, y durante todo este año, hasta que no se logre la inmunidad de rebaño, vamos a necesitar seguir con estrategias de contención. ¿A usted no Esto significa diagnosticar a los contagiados y confinar a sus contactos. ¿A usted no le da la impresión de que con esto de la llegada de las vacunas y la expectativa que hace semanas se había generado, aquí como que hay un segmento tanto de la opinión pública cuanto de las autoridades que se olvidaron de los testeos? Sí, efectivamente, hay una banalización irresponsable de la crisis. Debemos continuar haciendo pruebas diagnósticas. Cuando apareció la variante en el Reino Unido, hacían 750,000 pruebas diarias, Fabricio. ¿Sabe cuántas hemos hecho aquí desde el inicio de la crisis? Un poco más de 800,000 pruebas. ¿Qué pasó con las pruebas, señor ministro? ¿Cuándo vamos a tener el número de pruebas suficientes para continuar haciendo las estrategias de contención y de vigilancia epidemiológica? Solo de esa manera vamos a lograr contener la crisis, Fabricio. Las vacunas pueden llegar en marzo o en mayo. Será demasiado tarde porque para eso habrá muerto mucha gente. Correcto. Creo que por ahí queda el mensaje. Yo también lo decía en un comentario precedente. Hasta que nos vacunemos, no hay que descuidarse y hay que mantener las medidas de bioseguridad, y las cifras que usted ha dado realmente son alarmantes. Doctor, gracias por el tiempo. Le agradezco por estos minutos para conversar sobre la emergencia sanitaria y la llegada de las vacunas. Muy amable. Muchísimas gracias a usted. Buenos días. Gracias. El doctor Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad UTE.